Muy buenos días, tengan todos. Bienvenidos a esta emisión especial de Cudetá. El día de hoy tenemos mucha información, tenemos bastantes cosas que decir respecto a lo que ya muchas personas conocen. Estamos transmitiendo desde Montreal, Canadá, y bien sabido es la situación que existe en este país sobre la protesta de los camioneros. Una protesta que lleva ya casi 2 semanas y que se mantiene en pie de lucha y que además de todo cuenta con el apoyo de gran parte de la población canadiense. El día de hoy tendremos un invitado especial, alguien que no solo vive aquí en Canadá, sino que también es doctor en filosofía política, con estudios en Canadá, con máster en filosofía psicológica en los Estados Unidos y escritor de 2 libros maravillosos, del cuales vamos a hablar más adelante. Quiero darle la bienvenida a Pablo Muñoz Iturrieta el día de hoy. Bienvenido, Pablo. Bienvenido a Cudetá por Digital Dominio. Muy buenos días, Carlos, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo enorme a todos ustedes. Gracias, Pablo. Fíjate, ya teníamos bastante tiempo tratando de coordinar esta conversación. Y fíjate que, bueno, quizá fue pienso yo, la divina providencia que hizo que pudiera darse hoy, justamente cuando nos vemos en medio de una situación atípica en este país. Un país que tiene una tradición de ser pacífico, de ser tranquilo y de ser muy obediente, pero que de un tiempo acá vimos cómo se ha levantado en una rebeldía absoluta y que en voz de sus camioneros, de esos trabajadores de las carreteras, quienes llevan y surten de comida, de materiales, toda nuestra economía, pues se han levantado y han dicho ya basta. Muchas cosas hay que decir sobre esto, Pablo. Muchas personas se preguntan, ¿qué está pasando en Canadá? ¿Qué ocurre en Canadá? Y bueno, quería conversar contigo porque esto no se había visto, si se puede tener algún tipo de comparación, pienso yo, desde la época de cuando se hizo el último referéndum en Quebec, cuando se quiso hacer el separatismo, el partido separatista quiso dividir Quebec y una gran cantidad de personas, fue en el 1995, y una gran cantidad de personas vino a Montreal de todas partes de Canadá a hacerle aupar al quebecois para que se uniera a Canadá. Somos una sola familia. Bueno, evidentemente eso ocurrió hace muchísimos años, pero esto que está ocurriendo no se compara en lo más mínimo a lo que tiene que ver con movilización nacional de aquella época. Es una Pablo, cosa, ¿cuál es tu sí. opinión? Bueno, a ver, hay varias cosas que notar para la persona que no sea de Canadá o incluso yo me sorprendo muchas veces sin ánimo de ofender, pero la cantidad de inmigrantes que hay en Canadá y no tienen absolutamente ni idea de la situación, de lo que está pasando. Mira, Carlos, yo he recibido mensajes de hispanos viviendo en Canadá insultándome o diciéndome qué está diciendo de esos camioneros. Ni siquiera tienen idea de lo que está pasando. Yo Así creo es. que también muchas veces porque el hispano que viene a trabajar a Canadá muchas veces tiene trabajos que son mal pagos, tienen que trabajar tantas horas que no tienen tiempo ni siquiera para enterarse de las noticias y uno lo entiende eso, obviamente. Pero yo creo que Canadá hay que entender que Canadá es un país, según la misma constitución del año 1982, es un país multicultural porque es un país que dentro de su territorio geográfico envuelve culturas que son muy distintas entre sí e incluso distintas naciones. Es un país que también dentro de la filosofía política se lo considera plurinacional. Hay muchas naciones dentro de Canadá, naciones indígenas. El caso de Quebec, por ejemplo, que es un país prácticamente distinto dentro de Canadá, entonces podemos decir hay varios países, ya que Quebec tiene su propio sistema legal totalmente distinto que el resto de Canadá, tiene sus propias leyes, su propia constitución, su propio código penal, su propio código civil, que no existe en el resto de Canadá, el idioma obviamente, y entonces eso hace que una situación como la actual, donde todo el pueblo se ha unido, es algo único realmente. Han sido muy pocas las situaciones históricas que han llevado a que todo el pueblo canadiense se una como una sola nación. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento con los camioneros. Tú estuviste en Ottawa la semana pasada, yo estuve Así también es. ahí y vimos realmente esa unión entre el pueblo de habla francés, el pueblo de Quebec y el pueblo anglosajón y de inmigrantes de toda raza y toda nación. Fue una cosa impresionante y hermosa ver esa unidad que se ha dado, porque la gente se ha dado cuenta que en definitiva estamos ante una imposición globalista,
una imposición totalitaria y dictatorial de lo que está pasando aquí en Canadá. Porque la gente tiene que saber una cosa. En Canadá, en el año 1985 se declaró el acta de emergencias que debía ser usado, es un mecanismo de gobierno para situaciones de guerra, de invasión, por ejemplo, de un país que invada Canadá, un ataque a la soberanía canadiense, para una cuestión extrema. Y en cuanto surge la noticia del virus, inmediatamente Trudeau declara, siendo que nunca nadie jamás en la historia de Canadá había declarado el acta de emergencias, la declara. Ahora, ¿por qué eso es importante entenderlo? Porque una vez que Trudeau declara el acta de emergencia, todas estas restricciones que han sido impuestas en la población canadiense son por medio de mandatos, mandatos presidenciales ejecutivos, sin tener que ir por la consulta popular, sin tener que pasar por el Parlamento, o sea que no hay absolutamente ninguna ley, y sin tener que pasar tampoco por el proceso judicial para ver si eso es constitucional. De hecho, los mismos que escribieron, y ahora queda uno vivo, que escribieron la Constitución de Canadá del año 82, todos están diciendo, y todos los expertos legales están violando la Constitución de Canadá, entonces son inconstitucionales. Pero la Corte Suprema no puede sentenciar y decir esto es inconstitucional, lo sacamos porque es por medio de mandato, por el acto de emergencia. O sea, Trudeau y su equipo legal han Una dictadura. elaborado todo un sistema de gobierno que es obviamente claramente dictatorial, de hecho es o tiránico, vamos a llamarlo así. Trudeau se ha constituido a sí mismo en tirano. Otro elemento, y ahí termino con esto, otro elemento que hay que tener en cuenta en Canadá, que por muchos años, y especialmente asusado por el trabajo del Partido Liberal de Canadá, hemos visto una imposición de una ideología destructora en este país, que es la ideología guía de todas las políticas públicas en el ámbito económico, gubernamental, judicial, en la educación que se está llevando en el país, que tiene que ver con lo que se llama el posmodernismo. El posmodernismo es una ideología que busca deconstruir la realidad como tal. Y es por eso que, por ejemplo, hay políticas para destruir la noción de que somos hombres, que somos mujeres, el lavado de cabeza en los niños con la teoría del género, el hecho de la destrucción de la familia. Ya aquí en Ontario tenemos las familias pluriparentales, muchas familias se pueden unir entre sí y, por ejemplo, alquilar un vientre y tener un niño en conjunto, y un montón de aberraciones más, el caso de la eutanasia, obviamente el caso del aborto, que es una locura en Canadá. Y una cosa que hemos visto últimamente en este proceso de deconstrucción es que se han comenzado a perseguir ciertas ideas que vayan en contra de este relato oficial. Por ejemplo, la quema de libros. Aquí, para la gente que no lo sepa, en mi canal de YouTube tengo un video explicando eso. En las escuelas se ha estado sistemáticamente quemando libros que vayan en contra de esta narrativa oficial. Y libros especialmente relacionados para niños, Tintín, Asterix y Obelix. Y otra cantidad de literatura. El libro 1984, por ejemplo, se ha prohibido aquí en Ontario, no se puede leer en la escuela, no se puede leer más, siendo que era parte del programa de literatura. Entonces, ¿qué pasa? La gente se ha dado cuenta que empezaron cancelando ideas y con esto que está ocurriendo en este momento están cancelando personas, que es lo que pasó con los camioneros. Y los Claro. camioneros fueron, de todos los grupos sociales afectados, fueron los únicos que tuvieron el coraje de enfrentarse a estos mandatos y a esta tiranía de Trudeau. Y obviamente que ante esa valentía de los camioneros, todo el pueblo mayoritariamente se les ha unido. Eh, Claro, fíjate, Pablo, como tú dices, yo estuve allá la semana pasada, tú estuviste allá, y yo me di cuenta que, bueno, se dice, no, esa es la protesta de los antivacunas, ¿no? Que son los antivacunas. Y nos llaman anticiencia. Yo también me he ganado varios insultos y varios por esas cosas, pero no es ser anticiencia ni es ser antivacuna, sino que yo también me di cuenta que allí en esa protesta vi manifestaciones, no solo que tenía que ver con la vacuna, que tenía que ver justamente con lo que tú acabas de hablar, justamente con cuestiones de familia, habían pancartas con críticas a la ideología de género, habían muchas cosas que yo las vi y yo dije, esto parece ser que fue una olla de presión que estuvo durante algún tiempo y que se le empezaron a sumar todas estas personas. De ahí el apoyo que vemos, que es un apoyo total, nacional, y que yo lo pude ver, lo viví al ir en la caravana y ver en las carreteras la cantidad de gente que salía incluso hasta de las granjas. Nos llevaban naranjas, nos llevaban fruta, me dieron chocolate caliente en la carretera.
Es impresionante, los cientos de miles de personas y todos ayudándose los unos a los otros. Es una cosa increíble. Esta mañana vi un video, Carlos, de una panadería de Toronto que viajó 350, 400 kilómetros hacia Ottawa con pan fresco, con facturas para los camioneros. Esta mañana misma llegó un camión lleno de provisiones, es decir, desde todos los pueblos y ciudades a lo largo y ancho de Canadá están tratando de proveer para que esta manifestación continúe, porque es lo que todo el pueblo en general, ¿no es cierto? Están los psicópatas, la minoría, obviamente, que esos, los Trudeau lovers, les podríamos decir, Lover. así como en México están los am lovers, aquí tenemos los true lovers. No, Pero bueno, esa gente obviamente ideologizada siempre va a estar en cualquier sociedad, pero el sentir de la mayoría de la población es esto se tiene que acabar realmente. claro, fíjate, yo veo que esta es una protesta totalmente legítima, totalmente, es decir, legítima en el sentido que sale de verdad del pueblo y se traduce en los camioneros. Pero también veo que hay, como te digo, hay una apatía de una parte de la población que los ve como que son los malos de la película. Y ahí es donde quiero ir. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta, como venezolano que soy, como una persona que ha visto cómo trabajan estos regímenes, cómo funcionan, y veo que Trudeau está calcando muy bien todos estos pasos. Hasta yo pudiera decir, está asesorado por los castristas. ¿Por qué? Porque está jugando ahora al desgaste. Hemos visto cómo les robó 9 millones de dólares que habían acumulado en GoFundMe y no sabemos qué va a pasar con ese dinero. ¿Entiende? Entonces estoy viendo que está calcando muchas cosas, apostando al desgaste de estos camioneros para después pasar a otra fase, que es la desmoralización y la criminalización de estas personas, Claro. de manera tal de que sean o el día de hoy amados, pero el día de mañana odiados. Y en eso son muy buenos los castristas, en eso son muy buenos los chavistas, en ese tipo de lavados de cabeza. Ahora, Pablo, ¿cómo poder contrarrestar esto? Porque también he visto una preocupación que me nace a mí, que cómo es posible que yo estuve allá y yo llegué a ver 2 o 3 banderas, una de Argentina, una de México y la mía de Venezuela, pero nadie más de nuestra comunidad detecté yo y ni ha manifestado nada, se quedan silentes. ¿Cómo evalúas tú Bueno, la postura de la comunidad hispana en Canadá sobre esto? bueno, hay varias cosas que notar, obviamente. Y en primer lugar voy a comenzar con eso último de los hispanos o los inmigrantes en general, pero especialmente los hispanos, porque sí se vieron muchísimos inmigrantes de la India, inmigrantes de África, había muchos negros, había de todo, ¿no? Pero había una Ujú. minoría de hispanos, habían, pero eran muy pocos. ¿Por qué se da eso en mi parecer? Porque lamentablemente el hispano que viene a Canadá, como también muchas veces pasa con el hispano que va a los Estados Unidos, viene con una mentalidad que no está mal, pero viene con la mentalidad de venir a Canadá o irse a Estados Unidos, a otro país, a crecer tal vez económicamente, a tener una mejor vida, a trabajar, a esforzarse para darle una oportunidad a los hijos, pero no tiene la mentalidad esa de que tiene que insertarse en ese país y ser parte de ese país. Lo vi mucho en los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos, los inmigrantes en general van a los Estados Unidos y dicen, bueno, venimos por un tiempo para juntar dinero y algún día nos volveremos a nuestro país. Y eso es algo irreal plantearse eso porque uno sabe que esa gente no se va a volver más a su país en general, ya que tienen hijos nacidos ahí, esos hijos obviamente que se sienten más cerca de Estados Unidos o en caso de Canadá que de México, de El Salvador, de Guatemala. Y entonces sería prácticamente imposible para esa gente un cambio muy radical volverse al país de origen. Entonces es gente que vive con un pie en este país y vive con otro pie en el país de donde salió porque no saben cuándo se vuelve y no se van a volver nunca. Eso por un lado. Y eso yo creo, y obviamente no es el caso de todos, pero en la mayoría es así, y eso hace que la gente tenga un espíritu apolítico y de no involucrarse, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros sabemos que estos partidos progresistas, como es el caso del Partido Demócrata en los Estados Unidos o el Partido Liberal en Canadá, siempre tienen un discurso pro inmigración, traer a los inmigrantes, darles refugio, que no es más que en realidad, y Carlos, tú y yo lo sabemos que somos inmigrantes, no es más que un arma política para después tener a Claro. esa gente aferrada y tener votantes, nada más. Después no les importa nada a los inmigrantes.
Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente muchas veces constituye una falsa alianza con Obama, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, con el Partido Demócrata, porque ellos fueron los que nos trajeron o nos dieron la residencia. Lo mismo pasa en Canadá. Yo conozco aquí gente en Canadá, tú seguro que conoces, Carlos, compañeros míos de la universidad, que están todos en contra de Trudeau, pero sin embargo es increíble cómo sus padres votan por Trudeau, o votan por el partido, no por Trudeau, pero por el Partido Liberal, porque ellos vinieron en los años 80 de Vietnam, cuando estaban en la guerra, y fue Trudeau el que mandó unos barcos para que el papá del actual Trudeau, entonces, básicamente, por respeto a su padre, en memoria de lo que pasó hace 30, 40, 50 años, tenemos que votar por Justin Trudeau o a favor de Justin Trudeau, cuando no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y de a poco mucha gente mayor, inmigrantes, se están despertando y se están dando cuenta. Pero hay otro elemento también. Pierre Trudeau fue históricamente quien apoyó muchas de las dictaduras Claro, a nivel claro. mundial comunistas en los años 70 y 80. De hecho, hay un video en mi canal de YouTube con el presidente de la Asociación de Cubanos aquí en Canadá, que él denuncia cómo el régimen cubano se mantiene gracias al apoyo económico de Canadá. Es decir, sin el apoyo económico de Canadá, el régimen de Cuba ya se hubiera acabado hace muchos años, pero sin embargo se sostiene porque el gobierno de Canadá financia, de muchas maneras, financia directamente el gobierno, pero también es uno de los inversores más poderosos en la isla de Cuba, y que todo eso va en favor, obviamente, de la dictadura comunista en Cuba. Entonces, muchos exterroristas o comunistas de nuestros países vinieron cuando se armó la cosa grande durante la Guerra Fría en nuestros países, que fue una guerra caliente, no fue una guerra fría en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Mucha de esa gente que escapaban porque eran terroristas, porque eran comunistas, vinieron a Canadá. De hecho, es Ujú. un hecho de que aquí en Canadá hay muchos exterroristas viviendo. Hay mucha gente que era parte de estos grupos violentos, armados, marxistas, y vinieron obviamente protegidos por Pierre Trudeau. Y hoy en día son todos votantes del Partido Liberal también. Entonces, por eso mantienen un silencio absoluto con respecto a lo que está pasando. Pero yo creo que la mayoría de las personas es una cuestión apolítica de no involucrarse, de no realmente preocuparse, simplemente están preocupados en cuestiones materiales, de trabajar, de tener donde comer, de tener donde vivir, porque aquí el nivel de vida es carísimo en Canadá, pero luego no se involucran en cuestiones que los pueden afectar gravemente a ellos y a sus hijos A los especialmente. hijos. Su hijo, por ejemplo, tú, Carlos, que tienes hijos pequeños, que yo conocí tu familia, la conocí en Montreal. Sí. ¿Cuál es el problema? Que el modelo en Canadá es insostenible, el modelo financiero, y esto va a colapsar. Es decir, tus hijos nunca van a ver una pensión, por más que aporten toda la vida, nunca van a ver. Incluso tú y yo tal vez nunca jamás veamos absolutamente nada porque el gobierno ha producido una cantidad de gastos tan grande que es impagable ya. El nivel de deuda externa de Canadá es una cosa, pero monstruosa que Incluso antes de la pandemia, antes, sí. antes. Y la mayoría de los hispanos que vienen a Canadá no saben eso. Entonces, nosotros pensamos la deuda externa de Argentina, gigantesca, sí, pero la deuda externa de Argentina es un poroto comparado con la deuda externa de Canadá. Y Canadá ya no puede seguir pidiendo más dinero porque ya no tiene cómo pagar, no hay manera. Y ese dinero de todos estos programas sociales que se han impuesto, de todas estas políticas progresistas de Trudeau, es dinero que salió de dónde? De los fondos de los contribuyentes. Entonces, ¿por qué también Canadá está tan desesperado en traer nuevos inmigrantes, 600,000 inmigrantes por año? El año pasado venían 400,000, pero quieren traer 600,000. Porque necesitan gente que pague impuestos para poder pagar las pensiones de la gente que se está jubilando, los que se jubilaron el año pasado, el año que viene, los que se jubilaron hace 10 años, que todavía están vivos. Y por eso el gobierno de Canadá ha instituido todo un plan. Es interesante verlo en el reporte fiscal, que dicen cuánta gente se ahorran por medio de la eutanasia, porque no tienen que pagar el sueldo de jubilación. Entonces el gobierno de Claro. Canadá está promoviendo la eutanasia porque eso es un ahorro de dinero muy grande, pues ya esa persona se murió, ya no hay que pagarle la eutanasia. Si una persona muere a los 94 años, por ejemplo, eso significa que esa persona hay que pagarle 40 años de pensión o 30 años de pensión o 20 años de pensión. Entonces, eso es un gasto gigantesco para un país que se ha gastado el dinero de la gente. Y la gente en Canadá lo sabe, los canadienses en general, que están un poco más informados, lo saben y por eso han salido a las calles, porque esto tiene que terminar. El derroche fiscal, el regalar dinero a lo loco, que es dinero impreso, y que eso ha causado una inflación gigante también en un país como Canadá y la fuga también de empresas, ¿no es cierto?
más de 200.000 Sí. compañías han cerrado en los últimos 16 meses. 200.000 compañías. ¿No? Es una locura realmente. Solamente en enero, aquí en Canadá, solamente en el mes de enero, 200.000 personas se quedaron sin trabajo. Las cifras salieron hace 2 días del mismo gobierno de Canadá, 200.000 personas que han quedado en la calle. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? Y esa es la gente que ha salido también a las protestas, ¿no? Porque todos tenemos un familiar que ha quedado en la calle. Todos tenemos un conocido que tenía su negocio, que empleaba mucha otra gente y ha tenido que cerrar porque han quebrado, ¿no? Entonces, todo por culpa de las medidas de Trudeau. Ese es el problema. Bueno, fíjate que bien, vemos también ahora a los granjeros. No solamente están los camioneros, sino que ya la bola de tractores está también siguiendo lo que son los camiones. El problema de los bloqueos, de los cierres que hubo el año pasado con la economía, eso trajo una consecuencia nefasta a los granjeros. Y eso, esa es la factura que le están pagando a ellos. Ahora, Pablo, fíjate, se Sí, me ocurre, fíjate, hay una cosa. Y es algo que yo he diferenciado un poco de la tragedia venezolana. Yo a veces inconscientemente trato como que de buscar comparaciones. No sé si es el subconsciente me lleva, pero yo me doy cuenta que esta semana le quitaron la cabeza al líder de la falsa oposición que había en Canadá, de ese partido que se convirtió así en un es. nido globalista. El Partido Conservador dejó de ser lo que pudo haber llegado a ser hace muchísimos años y el Partido Conservador es un partido, a mi entender, un partido globalista y le quitan la cabeza a este señor. Y yo pienso que pensando que para aplacar un poco la situación, y no, los camioneros no estaban esperando que le quitaran la cabeza a la falsa oposición, están esperando que quiten los mandatos y toda esta estructura dictatorial. Y te digo, con algunos camioneros que conversé, quieren quitarse de encima a Trudeau. O sea, me lo Claro, sí, decía. sí, que Trudeau dimita. Claro, a través de una moción de censura. Pero fíjate, la moción de censura que este señor, que ya gracias a Dios se fue de ese partido porque le está haciendo mucho daño al país, era que él iba a hacer, hizo una moción de censura porque Trudeau se había disfrazado con una cara negra hace unos años y esa era la moción de censura que se quería hacer. Yo lo dije eso y ahí me dijeron, no, eso es verdad, sí, eso es verdad, es ridículo, pero eso era la moción de censura que ellos tenían. No es una moción de censura política por revisión de liderazgo para Claro, hacerlo renunciar por esta situación. claro. No, Era una medida de distracción, simplemente. de distracción. Pero eso no bastó. Le quitaron la cabeza a este señor, a Erin O'Toole, que quien lo mantenía aferrado ahí no eran los conservadores, era el propio liberal. Los liberales lo mantenían ahí Claro, porque era su oposición funcional. Ahora, ¿por qué yo hago lo de Venezuela? Porque en Venezuela sí ha habido una oposición funcional, es decir, la mantiene el propio gobierno, la auspicia y muchos venezolanos la siguen respaldando. Entonces, tú piensas, ¿cómo evalúas tú la dirigencia política real opositora, opositora real de Canadá en cuanto a este desarrollo de acontecimientos? ¿Tú piensas que se van a rajar, van a seguir con ellos? ¿A quién tú ves en esos liderazgos? bueno, yo sé por fuente directa que varios de los donantes más importantes y algunos de los donantes más grandes del partido, históricamente del Partido Conservador de Canadá, se comunicaron con distintos eh, ministros de parlamento de distintas regiones aquí en Canadá, y eso lo sé por voz directa de varios de ellos con los cuales he conversado, y simplemente le dijeron, este es el fin del Partido Conservador. Se acabó, aquí se acabó todo, han sacado las donaciones, un donante muy grande que han tenido históricamente en una región donde ha ganado siempre el Partido Conservador, ha dicho, yo desde ahora en más apoyo al partido de Maxime Bernier, yo voy a retraer, entonces eso es un golpe muy grande también para el Partido Conservador y la gente se está pasando en masa también al movimiento de Maxime Bernier, el PPC, el Partido del Pueblo canadiense. Ahora bien, el Partido Conservador se dio cuenta que se desmoronaba y algo tenían que hacer porque han perdido el apoyo de la población, porque la población, como tú decías, se ha dado cuenta que en definitiva todas las medidas que ha tomado el partido desde que Erin O'Toole llegó a la dirigencia son medidas que van todas en línea de esta agenda progresista, globalista y funcional al gobierno de Trudeau. Sabemos que muchas de las leyes tremendas que se han pasado en los últimos meses, una cosa son los mandatos de los cuales yo hablaba al principio, pero entre medio el Parlamento ha pasado leyes tremendas en Canadá. Por ejemplo, ahora, hoy en día en Canadá, el gobierno tiene la potestad de quitarle los niños a sus padres y enviar a los padres a 5 años de prisión si se oponen a la ideología de género. Ustedes lo sepan.
O sea, y cuando salió esa moción, que fue hace unas semanas, esta ley, el Partido Conservador y Erin O'Toole a la cabeza votó a favor de esa ley. Unánime. Unánime. Entonces la gente dijo, esperen, ¿me pueden quitar a los hijos entonces? Si me pueden mandar 5 años a la cárcel, ¿por qué salieron entonces la gente con pancartas contra la ideología de género? Porque le pueden quitar los hijos. La gente lo sabe. Entonces la gente no solamente está marchando por los camiones, por las imposiciones sanitarias, están marchando porque le pueden quitar a los hijos. Es una realidad. En este momento en Canadá tenemos papás en la cárcel. En Vancouver hay un caso que tuvo mucha repercusión porque el hombre se opuso a que su niña de 12 años se le hormonicen. El gobierno no solamente que le quitó la niña, sino que la Corte Suprema de British Columbia lo sentenció a este hombre a la cárcel. En este momento ese señor está tras las rejas por defender a su hija. Entonces es una cosa tremenda lo que está pasando a nivel político en Canadá. Y la gente se ha hartado de eso. Entonces le dieron un ultimato al gobierno, al partido, perdón, conservador, diciéndoles a este tipo lo tienen que sacar. Y obviamente se reunieron la semana pasada, o el lunes, perdón, tuvieron una votación todos los miembros del Parlamento y lo echaron a este señor de su puesto. Ahora tenemos a Candice Berger, ¿no? Sí, una señora, pero es más de lo mismo, pienso yo, Pablo. Sí, 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 y ese es el problema, que el Partido Conservador, en mi opinión, está acabado. Está acabado porque han perdido, no se pusieron del lado de los camioneros. Si el Partido Conservador se hubiese puesto del lado del pueblo y de los camioneros, la gente, lo poquito que les quedaba ahí con el Partido Conservador, los hubieran apoyado. ¿Por qué hay miembros del Partido Conservador en el Parlamento hoy en día? La gente los votó no porque los quería, sino porque no querían que siguiera Trudeau en el gobierno. Claro. No funcionó, obviamente, pero sabemos que aquí en Canadá hubo un fraude gigante. Esta semana misma acaba de revelarse, el mismo gobierno reveló que hubo fraude en las elecciones, que no contaron miles y miles de votos que hubieran sido suficientes para cambiar el resultado de la elección. Y Ahora, te ¿qué medios apuesto, del mundo están comunicando claro, eso? O sea, aquí en Canadá ninguno. hay fraude. Hubo un fraude gigantesco y el mismo gobierno de Canadá lo acaba de... y piden disculpas, pedimos disculpas porque no se contaron votos. Es decir, aquí en Canadá, a Maxime Bernier, Lo que es este robaron. líder que ha resurgido, no le contaron los votos porque iba a salir electo. Esa es la realidad. Le robaron una elección. Y Trudeau, entonces, que no fue votado por el pueblo, porque aquí en Canadá no se vota, como tú sabes, pero para los que no son de Canadá no se vota, porque yo no voy por ejemplo, a la urna y tengo la cara de Trudeau y puedo marcarle y meter el sobre. No, aquí solamente se vota por el miembro del parlamento del lugar donde uno vive. Y obviamente que Trudeau es alguien elegido por las grandes élites. El mismo Klaus Schwab del Foro Económico Mundial dijo, Trudeau llegó al ser primer ministro de Canadá porque él fue obviamente parte del programa de jóvenes globales líderes. Entonces él desde muy joven ya lo han estado Claro. guiando y educando y demás, entrenando para algún día ponerlo en el gobierno de Canadá a dedo. Y eso te iba Nadie, a nadie decir. lo votó. Y eso te iba a decir, Pablo, fíjate, eso que estás comentando, yo también lo leí. ¿Será que me hizo acordar en 1900, no sé, 14, creo, tú sabrás que la escuela de Frankfurt, pero ahora tendremos la escuela de Klaus Kraft, la escuela globalista de este nuevo siglo, porque no solamente está Trudeau, ahí está, bueno, la Cristina Friedland, y hay muchos que otros líderes latinoamericanos también, que se prepararon en Harvard, que se prepararon, Así y la es. gente los ve como, se Claro. prepararon en A Harvard. ver, Nosotros, sí, a ver, mucha gente lo desconoce esto, pero hay una escuela aquí en Canadá, una escuela secundaria que se llama Lakefield College. Es una escuela que yo he tenido la oportunidad de visitar, me interesaba por la cuestión de entrenamiento político que se hace con las élites. Y es una escuela que es una especie de, aquí se le llama boarding school, es una escuela de residencial, uno va y vive ahí, que está diseñada para los hijos de los grandes líderes de distintos países del mundo. Entonces, por ejemplo, ¿quién fue a esa escuela secundaria? Fue la actual líder cabeza del Partido Liberal de Canadá. ¿Cómo se llama esta chica? Hija del gran jugador de hockey de los Montreal Canadiens. Eh, Se me fue el nombre. Guinea. Bob Guiney, que fue un gran jugador de hockey, su hija, son íntimos de la familia de Trudeau, ella fue a ese colegio. El rey Felipe de España fue a ese Lakefield College. Es decir, toda la élite actual del Partido Liberal de Canadá fue a ese colegio.
actuales miembros de distintos gabinetes gubernamentales del mundo entero fueron a ese colegio, se conocen desde la adolescencia, porque son colegios diseñados específicamente con el objetivo de conectar ya desde la adolescencia quienes van a ser los futuros líderes globales. Por eso el mismo Klaus Schwab del Foro Económico Mundial decía, son gente que desde joven, de jovencito, porque claro, por medio de estos colegios elitistas, colegios que salen $60,000 al año, han ido a estos colegios para interconectarse el día de mañana cuando estas personas sean líderes, cuando tienen un puesto muy importante. Obviamente están todos interconectados y relacionados y es una de las maneras de relaciones públicas como también esta agenda progresista ha logrado imponerse a nivel del mundo, porque no es que el Foro Económico Mundial trabaja en las sombras y tratando de conectar a uno y a otro por grupos de WhatsApp o lo que sea. No, simplemente trabajan por medio de estos colegios elitistas que tienen un programa concreto de formación y especialmente con una tendencia globalista, por así decir, una visión globalista del mundo progresista que luego obviamente estos jóvenes que han sido educados con esos parámetros, y lo mismo pasa, tú decías de Harvard, lo mismo decías de distintas universidades del mundo, muchos de nuestros líderes a nivel mundial van a estudiar a Inglaterra, van a estudiar a los Estados Unidos, vienen a estudiar a Canadá, y obviamente aquí en Canadá son educados con básicamente con un conocimiento de las relaciones internacionales, de la política internacional, de la geopolítica, que va a ser funcional a estos intereses, no a los intereses de Venezuela o de Argentina o de Chile. Entonces, hoy en día tenemos gente en nuestros países y enseñando en las universidades que enseñan estas mismas doctrinas, repiten estas ideas que no son más que funcionales a poderes extranjeros, no a la propia nación o a la soberanía del propio país. Ese es uno de los problemas que yo veo claramente, realmente al nivel de dirigencia. Entonces, todos los partidos políticos en nuestros países en general son todos funcionales a esta agenda. Fíjate en Argentina, Juntos por el Cambio y frente de Todos, el kirchnerismo, son realmente ideológicamente la misma basura. Todos trabajan y se votan. Agustín Laje dice que es la peor oposición del mundo, la de Juntos por el Cambio, porque le vota todos los proyectos al partido que gobierna ahora. No, la peor es la de Venezuela, esa te la Y aseguro, bueno, te la apuesto. y tienes el caso de Venezuela, que son funcionales. ¿Por qué? Porque trabajan para lo mismo. Tienes el caso, por ejemplo, en Canadá, del Partido Conservador, el NDP, son todos la misma basura ideológica. Todos le siguen el juego a Trudeau y la gente se ha cansado de eso en Canadá, ¿no? Sí, fíjate, ahí también te quería conversar porque tocando ese tema ideológico, vemos que eso se traduce también en estas leyes dictatoriales, esto porque es como una especie de dictadura con posmodernismo, que por cierto, yo quiero invitar a todos a que sigan el canal de Pablo Muñoz Iturrieta en YouTube, donde tiene cursos. Yo he escuchado algunos de sus cursos sobre posmodernismo, sobre geopolítica, sobre muchos tópicos que de verdad que es muy interesante. Entonces, lo que te quería decir era que yo veo la parte ideológica. Ahora estamos viendo cómo Trudeau está empezando a impulsar a través de uno de sus nuevos ministros, que para desgracia es hispano, su nombre es Pablo Rodríguez, y Es está argentino, utilizando, ¿no? sí, la ley, la Bill C-10, que es la de la censura en Internet. Entonces, es algo que preocupa porque dice, bueno, imagínate, ya con quien se está metiendo, que es prácticamente gente que viene con una ideología de izquierda radical, de censurar todo tipo de cosas. Y cuando yo escucho a Justin Trudeau hablar de que esto solo es una minoría marginal, a mí vuelvo otra vez con ese paralelismo que yo me imagino a Hugo Chávez diciendo los escuálidos. A Claro. nosotros nos decían los escuálidos porque éramos supuestamente un grupo pequeño, reducido, entonces Chávez menospreciaba al opositor real diciéndole escuálido. Ahora Trudeau los llama minoría marginal. Entonces, yo veo que es como te digo, el mismo juego que están siguiendo y como te digo, hay leyes que se desconocen, muchos latinoamericanos aquí desconocen que están por aprobarse y que les van a afectar a ellos y les van a afectar a su familia. Y ese desconocimiento es lo que hace que, por ejemplo, ventanitas como estas estén surgiendo, porque es que no es posible que los hispanos sigan solo yendo al trabajo, a Costco, Walmart, la casa y la escuela, y que salgan de ese círculo y vean que están metidos en una nación que es una acción posmodernista. A mí me dijeron estos días, ¿pero qué es posmodernismo?
¿Por qué tú dices que Canadá es posmodernista? Si viven tan bien, están económicamente perfectos, ¿cómo? Y te digo, porque muchos de ellos han visto estos youtubers magníficos que salen mostrando las bellezas de Canadá, que son reales, pero vendiendo a Canadá como el país perfecto, donde no hay problemas, donde vente, te consigo trabajo. Hubo uno que yo vi estos días en YouTube, de aquí tengo un trabajo para ti, vente, aquí tengo otro trabajo para ti, que no sé qué. Y es vendiéndole eso a las personas Engañando a que, la gente que desconoce la verdadera realidad de Canadá. claro, y fíjate, esa gente no conoce lo que está pasando. Y estos youtubers de los que te hablo no han dicho pero nada, ni esta boca es Nada, mía, nada. Yo digo, ¿por absolutamente qué no nada. dicen nada? Y porque se les cae el relato de lo que ellos quieren presentar para Canadá. Y obviamente que muchos de estos youtubers tienen sus compañías de inmigración, Claro, que en mi claro. opinión personal es una estafa. Es una estafa porque el número de gente que puede entrar a Canadá es limitado. Por más que quieran traer 600,000 inmigrantes por año, el sistema de inmigración de Canadá es un sistema por medio de puntaje, de cualificaciones. Entonces, si le prometen a un albañil en México que venga aquí a estudiar a vivir a Canadá, todo, esa persona no tiene estudios, no tiene modo de alcanzar el puntaje que necesita y tiene que competir contra chinos, contra gente de la India que tienen doctorados. Entonces es imposible. Tú verás mucho, Carlos, por ejemplo, yo aquí lo veo, me tomo un Uber, me tomo un taxi y el taxista es un ingeniero civil de Irak, por ejemplo. Hay gente que vino con altas cualificaciones, pero llega a Canadá y tiene que trabajar haciendo eso, lavando platos. Entonces, por el sistema de entrada de Canadá. Ahora, con respecto a la nueva ley de control del Internet de Canadá. El año pasado el Partido Liberal de Trudeau introdujo la ley C10. La acaban de reintroducir, pero le han cambiado el nombre. Ahora es la C11. ¿Y por qué le han cambiado el nombre? Le han cambiado el nombre porque realmente han aumentado mucho más el, el- el- el objetivo de esa ley, que es el control absoluto y total, regular el Internet. Es decir, Catherine McKenna, quien fue la ministra de Medio Ambiente en Canadá, ella hizo un posteo hace 3 días pidiendo que se reintroduzca esta ley. Lo hizo en Twitter porque mucha gente estaba compartiendo videos de la caravana. Mira lo que dijo. Eso lo puede ver en el Twitter de ella, que yo lo compartí. Esto es totalitarismo, puse yo, control absoluto. ¿Esto en qué se diferencia con la Unión Soviética? Esa mujer dijo, tenemos que controlar el Internet porque hay gente, este convoy de camiones pasó porque la gente mandaba videos, posteaba videos en Twitter de los camioneros, y entonces eso hizo que toda la gente salga a las calles. Entonces quieren controlar absolutamente todos los posteos de las redes sociales, las comunicaciones, transmisiones como esta, por ejemplo. El gobierno de Canadá quiere tener control absoluto de tal manera que tengan el botón para censurar, para cancelar o para sacar del aire una transmisión como la que estamos teniendo en este momento, porque critica al gobierno liberal de Canadá. Es decir, estamos aplicando o se quiere aplicar en Canadá un modelo similar al de China. Fíjate, Google, para que te des la idea de la gravedad de lo que quiere imponer en Canadá, Google trabaja con el gobierno de China. Y Google tiene acuerdos que ciertas palabras, ciertas cuestiones no se pueden mostrar en China y ellos, para poder entrar en el mercado chino, han cedido a todas las demandas y pedidos, incluso han trabajado para el gobierno chino. Ahora bien, con esta nueva ley, Google, mira que Google trabaja para Xi Jinping, Google trabaja para el gobierno chino, han dicho que la ley que quieren imponer en Canadá, esto lo dijo esta semana el CEO de Google, ya es demasiado, ya se están yendo están pasando la raya ya. Imagínate, el mismo Google que trabaja para el régimen de China, dijo China, lo de China. Canadá, ya esperen un poquito porque eso ya es demasiado ya. Y fíjate el nivel de control que quieren imponer en Canadá, es decir, es una tiranía realmente Es que lo que Trudeau está no lo ha ocurriendo. negado. Trudeau no lo ha negado. Él admira el modelo de control social de China. De hecho, lo ha dicho, sí, lo ha dicho públicamente. Cuando le han preguntado un modelo de gobierno, él ha dicho China, especialmente por el crecimiento, por el control, por el cambio social. Porque verdaderamente lo que el Partido Liberal en Canadá quiere hacer es una especie de ingeniería social, lo que quiere hacer el Foro Económico Mundial. Fíjate, hablando de ingeniería social, el gobierno de Trudeau le acaba de robar a los camioneros 9 millones de dólares. Habían recolectado 10,2 millones. El gobierno congeló la plataforma de donaciones hace 2 días. Ayer a la noche anunciaron GoFundMe que se la confiscaban y que iban a ser entregadas a distintas organizaciones caritativas. Esas asociaciones, un periodista de Canadá, de hecho, investigó, iban a ser Planned Parenthood, Black Lives Matter,
y Greenpeace y Amnesty International. Y resulta que, eso todavía mucha gente no lo sabe, pero resulta que cuando tú, por medio de tu tarjeta de crédito, tú hiciste una donación, por ejemplo. Por ejemplo, si alguien me hace una donación a mí, que me ha pasado, y la persona dice, me confundí, yo no le doné eso, Pablo Muñoz, le doné $10, pero lo quiero de vuelta, lo denuncian, a mí me penalizan con $15 o $20, depende, ¿no? Ujú. Eso pasa siempre así. Entonces, lo que la gente en Canadá dijo, vamos a penalizarlo, vamos a denunciar en el banco, y todo el mundo ha empezado a denunciar porque de esa manera lo iban a quebrar a GoFundMe. Entonces, GoFundMe, como la gente iba a denunciar que esas no eran donaciones de ellos, le iba a penalizar. GoFundMe no solamente tenía que devolver los $10, sino que tenía que pagar una multa de $15 por cada donación. Lo iban a quebrar. Más o menos le iban a sacar más de $20 millones para quebrarlo. La gente empezó a hacer eso. Entonces, ¿qué hizo GoFundMe? Anunció esta mañana que le van a devolver el dinero a toda la gente. Claro, porque la gente dijo, yo no quiero que mi dinero vaya a Black Lives Matter o que vaya a Plan Parenthood. Entonces, GoFundMe mismo acaba de anunciarlo, vi hace una hora, que van a devolver, aunque la gente no lo pida ni haga nada, le van a devolver el dinero a todo el mundo, a todos los que donaron, les van a devolver el dinero completo. Porque claro, saben que lo puede llevar a la bancarrota. Claro. Entonces, imagínate, entonces ahora se retractó GoFundMe, no van a desviar los fondos a esas organizaciones, pero es una locura cómo el gobierno de Canadá confiscó ese dinero, se lo robó en definitiva a los camioneros, y básicamente es el plan del Foro Económico Mundial, porque ese gran reseteo del Foro Económico Mundial y esa cuarta revolución industrial que muchos otros, por ejemplo, Miklos Lucas puede venir a su canal de YouTube, que ha estudiado en profundidad, es uno de los académicos más importantes en el mundo al respecto. Sí, bueno. Él ha estudiado en profundidad y en definitiva lo que quieren es un control social de tal manera que ellos decidan si tú, por ejemplo, Carlos o yo, podamos comprar en tal lugar o en tal otro, porque esos negocios deben estar previamente aprobados en tanto y en cuanto se alineen a una agenda concreta. Entonces, la agenda de los camioneros va en contra del Foro Económico Mundial, va en contra de todos los lineamientos del Partido Globalista de Canadá, que son todos los partidos. Entonces, hay que cortarles el chorro y hay que eliminarlo. Entonces, y esto también es para que, a ver, mucha gente me ha preguntado, no, he recibido mensajes en WhatsApp que los de los camioneros es una operación psicológica, que son ellos mismos, que es Soros el que está detrás, que es el mismo Trudeau el que está detrás simplemente para crear una falsa oposición. No, es mentira, señores. Es decir, se les ha levantado el pueblo y Claro. están desesperados, ya no saben cómo hacer. Mandaron a la policía y la policía, a ver, seamos sinceros también, ¿por qué la policía no se ha metido con los camioneros? Porque saben que se va a armar una guerra civil, porque la Sí. gente va a sacar sus armas. Otra cosa que la gente no sabe, muchos canadienses no lo saben, pero gente de afuera, y me refiero a hispanos que no lo saben aquí adentro, es que el gobierno de Canadá ha ordenado a la gente entregar, hay una lista de armas que hay que entregar para el día 22 de abril. Un O sea, uno desarme. tiene que ir a la policía, a la estación de policía, y si uno tiene, por ejemplo, un rifle de tanto calibre, tiene que entregar las municiones. Y el gobierno ha ordenado la entrega de las armas en Canadá. Es una locura realmente, porque un gobierno quiere obligar a su población a entregar sus armas, porque el gobierno quiere tener el control total Claro. del poder militar. Entonces, la policía no ha hecho absolutamente nada en Ottawa porque sabe que se puede dar una guerra civil y todo el mundo está mirando Canadá en este momento. Luego Sí. la policía se lavó las manos y le pasó el fardo al ejército. El ejército de Canadá, después eh, de los dos problemas gravísimos que ya tuvieron en Canadá, para la gente que no lo sepan, en los años 70 hubo todo un movimiento de separación en Quebec y mandaron el ejército. Eso terminó todo muy mal, realmente. Fue una conmoción en los años 70. Muchos tal vez no vivían para esa época, yo todavía no había nacido, pero lo pude estudiar al tema. Y después, en el año fines de los 80, con una tribu indígena en Canadá, iban a hacer una extensión de un campo de golf y eso iba a tocar un territorio indígena. Entonces los indígenas hicieron un bloqueo de rutas, como está pasando ahora, y le mandaron el ejército. Y eso terminó muy mal realmente y fue una conmoción mundial, porque Canadá, que se presenta como el país pacífico de los derechos humanos, le envió el ejército a los indígenas. Y a partir de ahí fue un escándalo tan grande que el ejército mismo, fue el papá de Trudeau el que estuvo envuelto en la primera ocasión, Sí, sí. el ejército mismo dijo, nosotros con la población no nos metemos nunca más. Entonces, acaban de pedir al ejército que vaya a sacar a los camioneros y el ejército ha dicho, nosotros ahí no nos metemos. Porque hay muchas razones por las cuales no se van a meter. Primero, porque todo el mundo está mirando Canadá en este momento y sería un Claro. escándalo. En segundo lugar, porque ¿sabes qué industria es la que más veteranos de guerra emplea? ¿Cuál?
Los camioneros. Los camioneros. Está O lleno de sea que están, veteranos de claro, guerra. claro, Entonces, y esto yo lo sé por amigos míos que han estado en Afganistán, y ellos me han dicho, a mí me llegan a mandar a sacar un camión, me voy a encontrar con Juan o con Pancho o con Luis, con el cual estuve peleando en la trinchera, pero están locos que yo voy a ir contra mis amigos. No puedo, no puedo. claro, Y el ejército en Canadá está en contra de Trudeau también, claro. los miembros del ejército. ¿Por qué están en contra de Trudeau? Porque Trudeau ha basureado a los veteranos de guerra, le ha sacado los fondos, les ha sacado de la asistencia. Los soldados en Canadá no votan por el Partido Liberal de Trudeau, porque son gente patriota. Entonces, el ejército no se va a meter contra los camioneros. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa interesante que se filtró el día de ayer. El día de ayer, uno de los asistentes personales de Trudeau dio una entrevista. No sé si tú te enteraste de eso. No lo vi, no lo vi. Pero ha sido una bomba esa entrevista porque este hombre dijo básicamente que nunca ha visto, del gabinete han visto Trudeau en un estado así, está en un estado de shock, de pánico, no saben qué hacer. O sea, estaban jugando a la carta de cansarlos, como tú decías, de moralizarlos, de Sí, silenciarlos, pero Trudeau inventó lo del coronavirus, que tiene coronavirus, para a ausentarse esconderse. por 10 días del Parlamento. De hecho, no se ha aparecido. Lleva lo publiqué hoy en mi Twitter, que hice el cálculo, son 196 horas que está desaparecido. Nadie sabe el paradero de Trudeau. Bueno, los asistentes que están con él, uno de ellos ha comunicado que está en un estado de pánico, que no sabe qué hacer. Él esperaba de que se resuelva la situación para el miércoles. No solo que no se ha solucionado, sino que están llegando más camiones. Anoche llegaron más tractores de granjeros a la ciudad de Ottawa. Ayer, Y la Ville de Quebec también, aquí en la Ville de aquí, Quebec, creo. mira qué interesante. Eso no sabía, pero Toronto sí está bloqueado en este momento. Si simplemente vayan a Google Maps y van a ver que la ciudad de Ottawa está colapsada. Vayan a Google Maps de la ciudad de Toronto y van a ver que en el centro la ciudad está colapsada, está bloqueada por los camioneros y por los tractores. Es obviamente que los medios de comunicación no lo avisan. Entonces, Trudeau está en un estado de pánico porque no solamente que no se ha acabado el problema, sino que está aumentando mucho más y la gente los está apoyando. La frontera con Estados Unidos en Alberta sigue cortada y la misma policía se tuvo que retirar porque es demasiada gente. En, en, en Ottawa, la policía dijo que para poder sacar a los camioneros, que va a ser una situación de mucha violencia y muerte seguramente, necesitan 50.000 policías. Eso ha dicho la policía. Nosotros con menos de 50.000 policías no podemos ir contra esta gente. O sea, es una guerra lo que quieren armar. Claro. Entonces, Trudeau mismo ahora está en pánico porque no puede armar una guerra. Imagínate, el progresista, todo paz y amor, y va a ir a matar gente. Entonces, ¿Tú crees los que pueda, camioneros, tú crees que puede haber una dimisión de Trudeau? ¿Es factible, es eh, probable? yo no creo porque es un tipo que está aferrado al poder y él obedece a poderes que Sí, están mucho más sí, arriba de él, como el Foro Económico Mundial. Entonces, ese es el problema. Le están diciendo que aguante, que aguante, que aguante. Pero ¿cuál es el problema de aguantar, aguantar, aguantar que está haciendo ahora Trudeau? El problema es que él ha perdido la confianza del pueblo, el apoyo del pueblo. En general no lo tenía, pero ahora, ahora es evidente que lo que hay es rechazo. No es ni siquiera que no tiene apoyo, tiene un rechazo mayoritario de la población. Y es imposible gobernar así. Es imposible. Y estos totalmente. camioneros son gente que no tiene nada que perder, No. porque ya perdieron su trabajo, perdieron todo. Entonces los camioneros no tienen nada que perder. Y los camioneros no se van a ir, no se van a ir porque los camioneros ya, si yo, ¿cuál es el problema con una persona que lo ha perdido todo? Desde El el punto olvido. de vista psicológico, que esa persona ha perdido hasta el miedo, Carlos. Sí, Y eso es lo que tú y yo pudimos ver Yo no vi sí. a ningún cobarde, son gente No, patriota, son gente que no le tiene miedo a nada. Fíjate que aquí en Canadá, y yo que vivo en una zona en el norte, y convivo mucho trato mucho con esta gente que incluso físicamente al vivir en un lugar tan duro, con tanta nieve, pues una cosa es vivir en la ciudad, ¿no es cierto?, con más las fuerte. comunidades, otra cosa es vivir en el campo. Toda esta gente está todo a favor de los camioneros. Y es Sí, gente que está toda entrenada, están mejor sí, entrenados que los del ejército. Hay gente que vive en el campo, que vive cazando, que vive atravesando los bosques. Y esta gente, si se llega a dar un levantamiento, si se llega a dar, esperemos que no llegue a ese punto, obviamente, pero eso el gobierno lo sabe y la policía no se va a querer meter con esta gente. Porque imagínate, los policías tienen familia, tienen amigos, viven en una comunidad. ¿Y para qué se van a poner en una situación en que van a hacer el repudio del pueblo? Entonces la policía va a llegar un momento en que van a tener que decir nosotros contra la gente
no nos metemos. Yo tengo esa esperanza que en Canadá todavía en las Fuerzas Armadas y la policía en general hay sentido común, ¿no? Hay sentido común en decir esto es una locura, realmente y nosotros aquí no estamos para ir contra la gente. Gracias a Dios aquí en Canadá en general, salvo en algunos lugares que sí hay corrupción, pero en general no hay corrupción con la policía o con las fuerzas militares, como tal vez puede pasar en Cuba, como pasa en Venezuela, en Sí. tantos otros lugares, porque estos policías son conscientes de que en definitiva todas estas medidas del gobierno y toda esta básicamente bancarrota gubernamental los va a afectar seriamente a ellos también, porque hay gente que depende de su pensión el día del futuro del gobierno de Canadá, y si el gobierno de Canadá ha destruido absolutamente todo y tiene una deuda gigantesca, eso los va a afectar a ellos también en el futuro. Entonces ellos no se pueden poner hoy en día en contra de la gente porque algún día van a necesitar de ese granjero que los alimenta, algún día van a necesitar de la ayuda del vecino, ¿no? Entonces son elementos sociales y psicológicos que es importante tenerlos en cuenta en todo esto que está ocurriendo hoy en día. Mira, ya quiero, para ir un poquito cerrando, quisiera tu opinión sobre cómo ves América Latina. En América Latina hay algún tipo de resurgir de un nuevo ideal de derecha o ¿qué tú piensas sobre América Latina? Sabes que al tener la oportunidad de viajar y conocer mucho también, para los que no sepan y no conozcan mi trabajo, yo he tenido la oportunidad de viajar prácticamente desde México hacia la Argentina. Bueno, desde Canadá hacia la Argentina prácticamente, pasando por casi todos los países, dando conferencias, hablando personalmente con miles de personas en tantos lugares y situaciones y gente que uno va conociendo. Y una impresión que yo tengo es que hay un grupo significante de la población que es lo que yo llamaría una mayoría silenciosa. ¿Qué es una mayoría silenciosa? Es lo que ha ocurrido en Canadá. En Canadá, como los medios imponen un pensamiento único, a la gente de fuera le da la impresión de que todos están lavados de la cabeza, que son todos progresistas, deconstruidos, pero sin embargo no, existe esa gente sí, pero son una minoría y la gran mayoría son familias trabajadoras, gente que se esfuerza, que tiene valores y que han salido todos hoy en día en defensa de los camioneros. Lo mismo pasó en la Argentina cuando se introdujo el proyecto de interrupción legal del embarazo, como le llamaron en el 2018. ¿Qué hizo el pueblo argentino? Se levantó, fueron millones que salieron a las calles. Eso es la mayoría silenciosa, es decir, la mayoría de la gente está en contra de todas estas imposiciones y esta agenda progresista, la Agenda 2030 que se quiere imponer en toda Hispanoamérica. Pero el problema, obviamente, con Latinoamérica es que hay una falta de formación muy grande, pero lo positivo y mi esperanza es que mucha gente tiene mucho deseo de formarse, mucho Así deseo es, de formarse. y ahí quería llegar, Pablo, porque tú has escrito 2 libros, los tengo por acá, 2 libros maravillosos, espectaculares. Uno se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, bueno, quiero que hablemos un poquitico de cada uno, y este de las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y hablando de formación, yo quisiera que un breve bosquejo sobre, ya este lo empecé a leer, este lo voy a leer después, pero porque mucho de lo que está ocurriendo, Pablo, mucho, ya tú lo escribiste aquí, mucho. ¿Qué, Así es. qué? Bueno, básicamente el libro rojo, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es un libro que habla acerca de cómo a nivel mundial, a partir de grandes organismos internacionales, las Naciones Unidas, los organismos financieros, que son los que apoyan obviamente económicamente todo esto, se ha estado llevando a cabo un proceso de lo que yo llamo ahí en ese libro reformateo cultural, es decir, reformatear el pensamiento de la gente, el modo de pensar, el modo de concebir la realidad para luego, obviamente, que influir en su conducta. Básicamente, y en ese libro es un libro que está muy bien documentado, tengo más o menos 40 páginas de bibliografía solamente, para que vean que no es un comentario de un youtuber, sino que es un verdadero trabajo académico que me llevó muchos años escribirlo. Y en ese libro hablo de distintos temas relacionados a toda esta imposición ideológica de reformateo cultural en el mundo, pero especialmente obviamente en Hispanoamérica. El libro blanco, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, es un estudio científico profundo, pero obviamente dirigido a la persona común y corriente, con más de 800
a 800 artículos científicos y libros citados. Hay un trabajo de más o menos 16 años donde explico la ideología de género, que es de hecho una de las ideologías centrales dentro de este reformateo cultural que hablo en el libro rojo. Entonces son dos libros que se complementan. El libro rojo da un pantallazo visual en general de todo lo que está pasando y el libro blanco explica en profundidad. De hecho, como me han comentado muchísimos profesores universitarios, es tal vez el mejor libro que se haya escrito sobre la ideología de género explicando lo que es. Entonces, básicamente la razón por la cual yo quise escribir esos dos libros es para ayudar a las personas a formarse realmente, a entender lo que está pasando, porque obviamente que para poder enfrentarnos a este problema hay que entenderlo en primer lugar. Y una vez que lo entendemos, podemos diseñar ciertas medidas o estrategias para enfrentarse a eso, como lo hablo en el último capítulo del libro rojo, que en definitiva son estrategias para, y en el blanco también, estrategias para en definitiva, poder subsistir y poder enfrentarnos a toda la locura que está pasando. Una de ellas es la resistencia civil pacífica, que es lo que está pasando en Canadá, ¿no? Lo que están haciendo los Sí. camioneros. Los camioneros lo que están haciendo es por medio de la Para mí que resistencia leyeron los civil libros. Yo creo que y leyeron los pacífica. libros. Claro. En cierta manera hay un sentir a nivel mundial, porque fíjate que la gente de muchísimos países del mundo que me escribían emocionado diciéndome, vi el camión, el video de los camiones, la gente, y me emocioné, me puse a llorar, aunque no eran canadienses, pero se emocionaban y decían, ¿cuándo va a pasar eso en Argentina? ¿Cuándo vamos a hacer eso en Chile? ¿Cuándo vamos a hacer eso en Venezuela? Y obviamente que yo en un tweet que tiene muchos miles ahora de me gustas y compartidos, se viralizó, yo puse, de nada sirve que ustedes se emocionen por lo que está ocurriendo en Canadá si no hacen lo mismo en sus propios países, que es lo que Así es, tenemos que comenzar a hacer realmente. así es. Y resistir y no cansarnos, porque obviamente tú decías, el gobierno de Trudeau ahora quiere cansar a los camioneros. ¿Y por Eso qué fue les lo que hizo el robaron? chavismo, fue lo que hizo el chavismo, un Claro, desgaste. ¿por qué les robaron 9 millones de dólares a los camioneros? Porque los camioneros cada vez estaban recolectando más dinero y los camioneros dicen, si nos tenemos que quedar 4 años, nos vamos a quedar 4 años bloqueando la ciudad. Entonces el gobierno de Canadá se asustó y les vamos a sacar el apoyo financiero. Ahora, ellos piensan que esto los va a desmoralizar, no desgastarlo. No los va a desgastar, los va a enfurecer más y la gente va a comenzar a buscar otros medios para ayudarlo. Como yo te dije, una panadería de la ciudad de Toronto viajó 400 kilómetros hacia Ottawa lleno de comestibles para los camioneros. No me dejan donar, no importa, voy a cocinar, les voy a llevar la comida. Eso es lo que está haciendo la gente Creo de que Canadá. fue yo creo que era una señora polaca, porque recuerdo y Sí, como lo es dice una con la panadería palabra. polaca, de hecho. Sí, 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 sí. Y me acuerdo porque aquí en Canadá hay persecución política, porque aquí está el pastor cristiano Artur Pawlowski, que vino de niño huyendo de la dictadura polaca. Y él ha sido un perseguido de Justin Trudeau, un Así es. perseguido político, ha sido arrestado varias veces. El propio Maxime Bernier, líder del Partido Popular de Canadá, ha sido arrestado. Lo sueltan rápido, pero es una cuestión sistemática, Claro. como para irlos asustando y Es, es- amedrentando. es- es importante que digas eso porque para que la gente vea que esto es una verdadera tiranía, casi dictadura, lo que está pasando. El papá que le quitaron los hijos y está en la cárcel ahora, Maxime Bernier que ha pasado mucho tiempo, en muchas ocasiones en prisión, manifestantes pro vida que están en prisión en este momento, muchos manifestantes pro Bueno, vida que los meten en la el cárcel. acoso a Derek Sloan, que era del Partido Conservador, el diputado, que votó Erin O'Toole, lo sacó a patada porque lo llamó racista y que fue una adoración de $150 que se la hizo y lo pateó a Derek Sloan, Claro, que quería hacer movimientos pro vida a lo largo de Canadá. claro. Fíjate cómo mira, Pablo, hay mucho, mira, yo pudiera estar aquí 2 horas hablando, pero yo sé que ya tenemos varios compromisos. Antes de irme, yo quiero hacer el obsequio de parte del canal Digital Dominio y del blog Conservadores de Venezuela a las personas que quieran alguno de estos libros. Quiero que nos escriban a info@digitaldominium.com. ¿Qué nos van a enviar en el correo? Nos van a enviar cuál fue el último artículo del blog conservadoresvenezuela.blogpost.com. Nos van a decir también, nos van a mostrar, a probar que siguen todas las redes de Digital Dominion y que siguen a Pablo Muñoz y Turrieta. Nos mandan el screenshot, qué sé yo. Ahí buscan la manera. No puede ser papita tampoco, pero tienen que ganar. Las primeras 3 personas que nos envíen este mensaje, este correo electrónico, con su dirección y todo lo necesario, a este info@digitaldominion, van a recibir como obsequio el regalo el que usted quiera. Ustedes dicen, quiero el libro, el del cuerpo equivocado, o quiero
el de las mentiras que te cuentan verdades que te dicen. Estos no se los voy a dar porque este fue el que me firmó Pablo el día que nos conocimos allá en Montreal. Esos son míos aquí, pero escríbanos, las primeras 3 personas que nos escriban a ese correo, pues van a ser las ganadoras de este obsequio que Digital Dominion y Conservadores Venezuela les va a hacer. Pablo, yo quiero que dejes un mensaje final ya para irnos, un mensaje general. ¿Qué nos puedes decir para ir terminando ya el programa? Bueno, muy bien. En primer lugar, agradecerles a todos a compartir este video para conocer, especialmente si viven en Canadá, compartan este video con todos los hispanoparlantes que conozcan en este país para que realmente la gente se dé cuenta de la situación gravísima por la cual estamos pasando. Invitarlos a formarse, invitarlos a no creer a los medios de comunicación, porque en definitiva en Canadá los medios de comunicación están siendo subvencionados por el mismo gobierno de Justin Trudeau, CBC. El medio más importante de Canadá acaba de recibir 2.100 millones de dólares para el año 2022. Recibió la misma suma el año pasado. Es decir, el gobierno les hace decir a los medios lo que el gobierno quiere. Okay. Entonces, realmente, gente, por favor, apaguen el televisor y prendan el cerebro, como digo siempre. Comiencen a pensar, a hacer el esfuerzo de pensar críticamente, de formarse realmente y de hacer algo por sus propios países, cualquiera que ese sea realmente para mejorar la situación social, que es una mejora que comienza con la persona también de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Eso es importante también notarlo, que si yo me vuelvo una mejor persona, mi país obviamente en consecuencia será un mejor lugar, pero a medida que más personas se unan a este movimiento de cambio, será posible realmente un cambio social que todos anhelamos, y especialmente en Hispanoamérica, obviamente que toda persona de sentido común desea un cambio porque la gente ya no aguanta más en Argentina, no aguanta más en Chile, no aguanta más en Venezuela, no aguanta más en Cuba, en Colombia, se está poniendo fea la cosa. Entonces, en Perú tienen un presidente que es realmente un inepto total. Totalmente, en México se está poniendo muy fea la cosa, hay una persecución muy grande contra distintas instituciones, contra la misma iglesia, los proyectos que acaban de salir de ley de AMLO. Entonces, en los Estados Unidos, realmente el gobierno demócrata es un desastre, niveles de inflación y de desempleo más altos en la historia de los Estados Unidos. Entonces, Canadá está en su peor momento en la historia. Entonces, es necesario realmente que nos levantemos y que actuemos y que hagamos algo por nuestros países. Así es. Pablo, yo te agradezco. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotros. Cuenta con esta modesta ventana siempre que tú quieras conversar algo. Por aquí siempre vamos a estar a la orden. Mira, un abrazo y vamos a estar entonces en contacto porque esperemos que esto termine a buen término, que estos mandatos se levanten, que la dictadura vaya cesando en esta situación. Y bueno, tenemos que seguir adelante y no perder fe. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que nos han escuchado y espero que les haya gustado. Compartan este programa y será hasta el próximo Coup d'Etat. Muchas gracias. Chao, Un Pablo. saludo, chao, chao. Gracias.